Bienvenido a la cuarta etapa de temas selectos de física. En este video veremos los siguientes temas: oscilaciones y ondas, acústica y óptica. Las oscilaciones estudian los movimientos que se repiten a través del tiempo. La acústica es la ciencia que estudia el sonido. Y la óptica, la ciencia que estudia la luz. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tienen en común el movimiento de un resorte, con la alarma que me despierta cada día, y la luz que entra por la ventana? Pues vamos a descubrirlo. Iniciamos entonces con el contenido de la etapa, y me gustaría agradecer a la maestra Alejandra Salinas por proporcionarme este material para poder compartirlo con ustedes. Hablemos sobre oscilaciones y ondas. Lo primero que tenemos que definir es el movimiento periódico. Es un movimiento que tiene la particularidad de que al cabo de un tiempo repite sus condiciones de posición, velocidad, energía, etc. El tiempo mínimo al cabo del cual se repiten estas condiciones de las que hablamos anteriormente se llama periodo. Y el recíproco del periodo es la frecuencia, la cual se podría definir como el número de veces que el proceso repite sus condiciones por cada unidad de tiempo. Una variedad del movimiento periódico es el movimiento armónico simple, que se caracteriza porque presenta movimientos en los cuales el cuerpo repite su trayectoria. Algunos ejemplos podrían ser una masa suspendida de un resorte o el movimiento circular. Además, este movimiento tiene dos características en la oscilación. Uno, la amplitud del movimiento, y una fuerza restauradora o de restitución que lleva el cuerpo a su posición de equilibrio. Otro ejemplo de un objeto con movimiento armónico simple es el péndulo, y este es todo cuerpo que puede oscilar alrededor de un punto de suspensión. En el caso de movimiento ondulatorio, tenemos que definir lo que es una onda. Una onda es la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de materia. Las ondas tienen dos clasificaciones principales. Según el medio en el que se propagan, se pueden clasificar en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse, tal es el caso del sonido. Las ondas electromagnéticas, por el contrario, no necesitan de ningún medio para propagarse, como la luz. La otra clasificación es según el tipo de movimiento. Una onda transversal es aquella que oscila en forma perpendicular a la propagación. En cambio, una onda longitudinal es aquella que oscila de forma paralela a la propagación. Si tomamos una onda transversal como ejemplo, nos vamos a encontrar con distintos puntos de interés. Los puntos superiores se llaman crestas, los puntos inferiores se llaman valles, y esos puntos que atraviesan la línea central o punto de equilibrio se llaman nodos. La onda, a su vez, cuenta con estas características: frecuencia, periodo, longitud de onda, amplitud de onda y velocidad de onda. La frecuencia ya se definió anteriormente. Es el número de ciclos que puede completarse en un segundo de tiempo. El periodo, por el contrario, es el recíproco de la frecuencia y es el tiempo que un ciclo tarda en completarse. La longitud de onda podría ser esa distancia que hay de cresta a cresta o de valle a valle, mientras que la amplitud de onda es la distancia que está desde la línea central hasta una cresta o un valle. Y tenemos también la velocidad de onda, que se podría definir como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Llegó el turno de hablar de los fenómenos ondulatorios. Conocemos que la velocidad de propagación de la onda depende de las propiedades del medio por el cual se propaga. Por esto, cuando en su camino la onda se encuentra con una frontera que separa dos medios de propiedades diferentes, una parte de la energía que transporta regresa al primer medio y otra parte penetra en el segundo medio. Si nos referimos a la energía que regresa al medio del que viene la onda, estamos hablando del fenómeno de reflexión. Cuando nos referimos a la parte de la energía que penetra al segundo medio, entonces hablamos del fenómeno de refracción. Como los medios tienen propiedades diferentes, la velocidad de propagación de la onda será diferente en los dos medios. Asimismo, será también la longitud de onda manteniendo constante la frecuencia.
y debido al cambio en la velocidad ocurre una desviación en la dirección de propagación de la onda. La superposición está determinada por el principio de superposición, el cual nos dice que cuando dos o más ondas se propagan a través del mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier punto es la suma algebraica de los desplazamientos producidos por cada onda por separado. La interferencia es un caso especial de superposición. Ocurre cuando las ondas que se superponen tienen las mismas características de frecuencia y longitud de onda. Si las crestas y los valles coinciden, decimos que la onda está en fase, y por lo tanto, hablamos de una interferencia constructiva. En cambio, si las ondas están desfasadas, entonces tendremos una interferencia destructiva. La difracción es un fenómeno que se presenta cuando una onda encuentra un obstáculo que no puede atravesar y lo contornea o bordea, de modo que existe perturbación detrás del obstáculo. De esta manera, la onda deja de propagarse en forma rectilínea y toma trayectorias curvas. Las ondas estacionarias son otro caso particular de superposición. Estas se producen cuando se superponen dos ondas de igual frecuencia y amplitud, pero que se propagan en sentido contrario. Todos los cuerpos poseen una frecuencia natural de vibración. Cuando una fuente emite ondas y estas coinciden con la frecuencia natural de vibración de algún objeto, el cuerpo empieza a vibrar con una amplitud cada vez mayor. A este fenómeno se le llama resonancia. Nuestro siguiente tema es la acústica, la cual es la ciencia que estudia el sonido. ¿Y qué es el sonido? Bien, pues este está definido como una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico. El oído humano es capaz de escuchar sonidos entre 16 Hz y 20.000 Hz. A este intervalo se le conoce intervalo audible del ser humano. Las ondas sonoras que están por encima de este intervalo se llaman ondas ultrasónicas, y las que están debajo del intervalo son conocidas como ondas infrasónicas. La velocidad del sonido por el aire es de 330 metros por segundo cuando el aire se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius. Al aumentar la temperatura del aire, también se ve un incremento en la velocidad del sonido, casi 0.6 metros por segundo cada grado Celsius. Por lo tanto, si queremos encontrar la velocidad del aire, podemos utilizar esta ecuación. El sonido puede ser descrito mediante tres características principales. El tono hace referencia a la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia, más agudo el sonido. Y si la frecuencia es baja, entonces consideraremos este sonido como grave. El timbre es la calidad de las ondas sonoras y es lo que le da ese toque especial a cada instrumento o a la voz de las personas. La intensidad, en cambio, describe la amplitud de la onda. Esta se mide en decibeles y es lo que nos permite determinar si un sonido es fuerte o débil. La intensidad de la onda es la relación de la potencia por unidad de área. El intervalo de intensidad audible por el oído humano es entre 1 watt por metro cuadrado y 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Los extremos se conocen como umbral del dolor y umbral audible respectivamente. En acústica se le conoce como cero estándar al umbral audible. El nivel de intensidad es la medida de la intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad. Es decir, el volumen sonoro con una escala arbitraria en relación con la sensación de sonoridad. Su unidad es el Bell, pero suele utilizarse más en decibeles. Existe en la acústica un fenómeno muy importante, se llama efecto Doppler, y se presenta cuando hay un movimiento relativo entre una fuente de sonido y un observador. Si entre ellos se acercan, entonces el observador percibirá una frecuencia de sonido más alta o un sonido más agudo. En cambio, si entre ellos se alejan uno del otro, entonces la frecuencia percibida será menor. Es importante resaltar que lo que se analiza en el efecto Doppler es el cambio en la frecuencia, y no el cambio en la intensidad. Podemos utilizar esta ecuación. En esta ecuación, f' representa la frecuencia aparente, vs la velocidad del sonido,
VO, la velocidad del observador, y VF, la velocidad de la fuente. Veamos un ejemplo. El silbato de una fábrica tiene una frecuencia de 800 Hz un día en que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. ¿Qué frecuencia aparente del sonido percibirá una persona que se acerca a la fábrica con una velocidad de 30 metros por segundo? Como podemos ver, es el observador quien se mueve. Lo que queremos encontrar es la frecuencia aparente. La frecuencia del sonido original es de 800 Hz y se nos aclara que la velocidad del sonido es de 340 metros. En este caso, la velocidad de la fuente será 0, ya que ésta no se mueve. Sustituimos los valores de la manera adecuada y obtenemos que la frecuencia aparente es de 870.58 Hz. Obviamente, tiene que ser mayor a la real, ya que los objetos en sí se están acercando. Si analizamos un inciso B para el mismo ejemplo, en el cual la persona en lugar de acercarse se alejara exactamente con la misma velocidad, tendríamos lo siguiente. Los datos prácticamente son los mismos, lo que cambia es la situación, y eso lo representamos mediante los signos de la ecuación. Al sustituir y calcular, vemos que la frecuencia aparente es de 729.41 Hz, y evidentemente tiene que ser menor que la original, ya que la fuente y el observador se están alejando uno del otro. Finalmente, pasamos al tema de óptica. Esta es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que ella produce. Existen tres perspectivas de la óptica. En la óptica geométrica se asigna a la luz el comportamiento de un rayo luminoso en línea recta. En la óptica física consideramos que la luz tiene naturaleza ondulatoria. Sin embargo, en estudios más modernos, la óptica cuántica se considera la luz como un corpúsculo, esto es, como que está formado por pequeñas partículas que avanzan y al incidir sobre los objetos es cuando se hacen visibles. Albert A. Michelson utilizó el método de Foucault en 1850 y obtuvo mediciones muy exactas al determinar que la velocidad de la luz en el aire es de 2.997 por 10 a la 8 metros por segundo. En la actualidad, el valor aceptado para la velocidad de la luz es este que ves en pantalla. Sin embargo, para fines prácticos, solemos utilizar el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El espectro electromagnético lo constituyen las diferentes clases de radiación electromagnética que posee un campo eléctrico y un campo magnético. El que más nos interesa quizá es el espectro de la luz visible, que se encuentra comprendido entre la longitud de onda de 400 nanómetros para la luz violeta y 700 nanómetros para la luz roja. La descomposición o dispersión de la luz es el fenómeno mediante el cual se obtienen los colores del arco iris. Newton demostró que la luz está formada de diversos colores, considerando los colores primarios de la luz, el rojo, el verde y el azul, en tanto que el amarillo, el turquesa y el magenta, los colores secundarios de la luz. Anteriormente se definió la reflexión como ese fenómeno que se describe como la luz que regresa a su medio original como el resultado de incidir sobre una superficie. La superficie lisa que refleja los rayos de la luz percibida le llamamos espejo. Y esta se comporta mediante la ley de reflexión, la cual nos dice que el rayo de luz que llega a una superficie con un ángulo de incidencia se refleja con un ángulo exactamente igual. Si la superficie sobre la cual la luz está incidiendo resulta ser irregular, el rayo reflejado no queda bien definido. Entonces, la luz se dispersa en todas las direcciones. A este fenómeno de la luz se le llama reflexión difusa o difusión. Un espejo plano es esa superficie que tiene forma plana, sin ninguna curvatura. Tiene la característica de que suele formar imágenes virtuales, puesto que aparecen como si estuvieran dentro del espejo, a la misma distancia y son derechas, ya que conservan la misma posición del espejo. Un espejo esférico está formado por la sección de una esfera reflejante. Existen dos tipos de espejos esféricos: el espejo cóncavo
es ese en el cual la superficie reflejante es la parte interna de la sección de una esfera reflejante. En cambio, el espejo convexo es ese el cual la superficie reflejante de la parte externa de la sección de una esfera reflejante. El foco o punto focal de un espejo es ese punto en el que coinciden los rayos reflejados y coincide con el punto medio del radio de la curvatura. Cuando la luz llega a pasar de un medio a otro, decimos que se refracta. Los rayos que llegan a la superficie se llaman incidentes. Los rayos que se desvían al pasar la superficie reciben el nombre de rayos refractados. La razón entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tienen un valor característico del material que recibe el nombre de índice de refracción. Cuando la luz viaja de un primer medio a un segundo medio menos denso que el anterior, se puede dar el fenómeno de reflexión interna total. Este fenómeno ocurre cuando el ángulo de incidencia es lo suficientemente grande como para que el ángulo de refracción alcance los 90 grados y entonces desaparezca. El ángulo de incidencia en el cual ocurre la reflexión interna total es característico de cada sustancia y se conoce como ángulo crítico. Las lentes son cuerpos transparentes que se pueden elaborar con vidrio cristalino o plástico transparente. Están limitados por dos superficies, una esférica y una plana, o por dos superficies esféricas. Existen dos tipos de lentes. Lente convergente. Este refracta y converge la luz paralela en un punto focal más allá de la lente. En cambio, la lente divergente refracta y diverge la luz en un punto focal localizado enfrente de la lente. Muchas gracias por tu atención y nuevamente quiero agradecer a la maestra Alejandra Salinas por proporcionarnos este material. Gracias. Pues con esto llegamos al final de la etapa, que a su vez es también el final de nuestro curso. Espero que hayas aprendido mucho y que ahora tengas respuestas para los fenómenos físicos que presenciarás día con día. Hasta luego.